Seguimos en los caminos de la producción. En esta oportunidad nos hemos venido hasta Aldea San Isidro para recordar un poco la historia, todo lo que hace a estos 99 años de esta aldea. Para ello estamos junto a la familia Erck en esta oportunidad para conocer un poco de la historia, los comienzos de esta aldea. Gerardo, Élida y Cristian, a quienes les agradecemos que nos hayan abierto las puertas de su casa para conocer un poco sobre los comienzos de la aldea. Cristian es quien va a llevar la voz un poquito de la historia, a quien saludamos y agradecemos que nos hayas recibido. ¿Cómo estás? Un gusto para nosotros recibirte. Importantísimo, digamos, el medio que se conozca, digamos, la historia de, digamos, esa odisea que tuvieron nuestros abuelos, digamos, que no se pierda, digamos, nuestras raíces. En sí, la historia de los alemanes del Volga, esa decisión de emigrar a América, digamos, o sea, una terrible decisión, me imagino en ese entonces, que no es lo mismo que ahora con la tecnología que hay, digamos. Hoy podemos chequear a dónde vamos, con qué nos vamos a encontrar, comunicarnos, digamos, ellos venían, digamos, a ciegas. Totalmente a ciegas, digamos. Cuando llegaban a Argentina, incluso, digamos, las posibilidades que ellos tenían, digamos, al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, tenía preponderancia Entre Ríos, digamos, por la aptitud de tierras para el cultivo del trigo, que era lo que ellos sabían hacer, la madera, digamos, que le proporcionaba material para edificar su vivienda, digamos, corrales. Esa zona de Diamante, digamos, donde ellos desembarcaron, con esa ola inmigratoria, digamos, llevó a que se incremente el valor de la tierra, de los alquileres. Entonces hizo inviable, digamos, para la segunda generación, digamos, poder seguir desarrollándose, digamos, ahí. Entonces llegó a una emigración, digamos, buscar otro lugar a su vez, digamos, y eso llevó a que buscar otro lugar, digamos, y fue la zona de Concepción del Uruguay, Líbaro, Santa Anita, Villa Mantero, que a su vez, digamos, con el transcurso del año volvió a pasar lo mismo. Hubo gente, digamos, que no tuvo al alcance, digamos, el adquirir tierra, digamos, porque volvió a pasar lo mismo con la zona de Diamante. En realidad, el primer indicio, digamos, de la formación de esta colonia fue en mayo de 1922, entre el padre José Pfeiffer, mi abuelo, el padre de Gerardo, Alberto Erck, y Juan Gersner, en la estación de Líbaros. Charla casual, digamos, se encuentran ahí. O sea, la conversación de toda gente de campo, digamos, era la lluvia, el pasto, el valor de los alquileres, el valor de la tierra. Bueno, ahí en esa conversación surge, digamos, la necesidad, digamos, de adquirir tierra, digamos, buscar, digamos, alguna tierra que estuviera al alcance de ellos para poder seguir trabajando. Poco se menciona, digamos, poco reconocimiento, por ahí al primero, digamos, que exploró esta zona, que fue Santiago Yen y Ana María Gassman. Por ahí fueron unos aventureros arriesgados, digamos, que se recorrió desde Coronel Suárez hasta el Chaco. Y fue, digamos, quien vino 2 años antes, en 1921, y fue, digamos, quien incentivó, digamos, a estos gringos, digamos, a trasladarse a esta zona, digamos, que había estos campos, digamos, que estaban a la venta, que había posibilidades de adquirir campos acá. Otros de los que motivó, digamos, la instalación de esta colonia fue Abraham Perper, que, digamos, años antes, digamos, se había concretado el trazado de la línea férrea, digamos, Asenkamp y Federal. Y Abraham Perper, como buen judío, digamos, él quería, digamos, le interesaba desarrollar la actividad comercial e instalar gente de su colectividad, pero claro, para vender hacía gente que compre. En 1882, nos vamos un poquito para atrás, esto lo adquiere Agenor Villalongard. No sé si hay alguna vinculación o algo con lo que es Villalonga hoy, en Federal, digamos, Villalongard, que comienza la edificación de la casa parroquial, iglesia y casa parroquial, digamos. Eso, digamos, se construyó entre 1882 y 1892, esa edificación.
o sea, hizo de subastado porque él por deudas, digamos, que contrajo para adquirir el campo y construir, no pudo hacer frente a la deuda, o sea, se le hizo subastado eso, lo compra Osías Jaroslavski, se empieza a tener contacto con esta persona, digamos. En ese momento lo tenía arrendado Domingo Jauregui, digamos, a través del Banco Hipotecario Nacional se llega a un acuerdo, digamos, para, digamos, adquirir lotes, digamos, digamos, a este señor, pero a través del Banco Hipotecario Nacional. Porque Jaroslavski no quería en realidad desprenderse la casa parroquial, iglesia, digamos, la intención de él era centralizar la aldea, digamos, vender, digamos, lo que adquirió Adán Krenz, digamos, más o menos a 7 kilómetros de acá. Ahí había un molino de viento que era lo que él, digamos, le atribuía como una mejora, una posibilidad, digamos, pero, digamos, la gente priorizaba la comunicación, digamos, claro, el ferrocarril, digamos, esa salida cercana, digamos. Por ahí yo te contaba que por ahí cosas que uno la va escuchando, una transmisión oral, uno dice, bueno, capaz que era cierto, capaz que no. La gracia de Dios va llevando que uno te vaya encontrando con cosas que te llevan a chequear esto, que digamos, el abuelo Alberto escribió un libro sobre la historia, digamos, todo el proceso de fundación ahí entre 1923 y 1924, en alemán. Mirábamos las fotos, claro. O sea, mucho más poníamos en el traductor, escribíamos texto, digamos, esto con la evolución del idioma alemán, poco podíamos rescatar, digamos, siempre era, qué lindo sería alguna vez poder traducirlo, claro. La cosa que quiso la providencia divina, cuando empezó la pandemia. Me encuentro, digamos, una persona, me dice, mira, un día haciendo orden en mi casa, encontré unos papeles, me puse a quemar mugre, qué sé yo. Estaba por quemar esto y vi que decía Alberto Eric, toma, te lo doy, si vos te sirve, si no, tiralo. Cuando veo, era la traducción. Así que está la traducción, digamos, original del libro de él, firmada por Luis Kloster. La historia de las campanas, José Pfeiffer había venido, digamos, a comienzo de siglo, ingresó al país con la Congregación del Verbo Divino, que el Papa León XIII designó para atender, digamos, a los inmigrantes alemanes del Volga en la Argentina. Y se consagró cura, digamos, acá en Entre Ríos, digamos, Paraná. O sea, es designado ahí en varios lugares, más que nada en el sur de Entre Ríos, en Villa Mantero, en toda esa zona. Solicita autorización, digamos, al obispo de Paraná para acompañar al grupo de colonos, digamos, a la fundación de esta aldea. El obispo de Paraná le otorga, digamos, la autorización con la condición de que atienda, digamos, la parroquia de Federal. Bastante tiempo antes había quedado sin cura Federal. Que, digamos, las campanas se las donan al padre José Pfeiffer, sus dos hermanos, que en Alemania, el cura párroco Adán Pfeiffer y Ludmila Pfeiffer, o sea, la abuela de mi papá, de Gerardo, digamos. Se las envían donación, digamos, personal para José Pfeiffer. En ese lapso, él se traslada de Villa Mantero hacia Federal, digamos, hacia acá. Sonaron por primera vez el Sábado de Gloria de 1923, que decía, ahí está escrito eso, que una reja de arado y un pedazo de riel había servido de campana hasta ese momento, digamos. Lamentable, digamos, que por ahí no tenía valor material, un campanario de madera, había que por ahí a pelo a la gente, por ahí alguna fotografía seguramente debe andar. Decía que habían improvisado todo rápido, habían traído un campanario del monte, digamos, y en realidad era postes de Ñandubay, tremendos postes de Ñandubay, digamos, estuvieron hasta la década del 80, 90, digamos, y bueno, capaz que ahí, por este medio, alguna persona por ahí, alguna foto, estoy seguro que debe andar de ese campanario de madera, estaban las campanas ahí muchísimos años. Dificultades muchísimas, digamos, cuando vinieron, digamos, la falta de camino,
O sea, la falta de agua terrible, decía que a ese aljibe, la única aguada, dice que venían los animales, era la única aguada que había para el consumo humano, para los animales. Don Antonio Mor está como el primer pocero. Te imaginas, hacían hasta el caño de camisa, con esa chapa que el gobierno otorgaba, digamos, como para combatir la langosta, con ese caño hacían el caño de camisa. La garrapata fue otro problema tremendo, que digamos la garrapata acá digamos era algo común, digamos. Vinieron con animales de la zona de Concepción del Uruguay, tuvieron una mortandad, o sea, la familia Jauregui proporcionó animales, digamos, para el tema leche, carne, digamos, en esos tiempos que se presentó ese inconveniente. La falta de alambrado, no había alambrado alguno. Otra cosa que fue terrible, digamos, fue digamos, la crisis de los años 30, por ahí la crisis mundial, digamos, de los años 30. Digamos, los colonos, digamos, acá solicitaron una salida, digamos, ferroviaria. Se instala 2 años después, el 25 de enero de 1925. La estación del Cimarrón, Perper urbaniza esa zona, más, digamos, toda una parte comercial, digamos, de la comunidad judía, preponderantemente, un movimiento continuo. Había, cuenta papá, puedes ir hoy hasta el lugar preciso donde estaban las balanzas, que subían con los carros, digamos, para pesar el cereal, pesar la leña. Era un movimiento, ida y venida de carro, descarga, digamos, o sea, mi abuelo tenía un almacén de ramos generales acá. Dice que era también mucho el movimiento en esa, o sea, que vendían desde alfileres hasta autos, digamos, Forté, está documentado acopio de cereal, acopio de aves, aunque vos no te resulte extraño, había acopio de aves, porque, digamos, había una jaula grande, digamos, un colono, un criollo, digamos, que, precisaba yerba y no tenía plata, traía un pato y se llevaba, y estaba ahí, y había otro que precisaba un pato y pagaba, y o sea, mi abuelo, yo me imagino lo duro que habrá sido, digamos, porque él, un muchacho joven ahí, 1895, en 1921, te imaginas, se viene con 26 años, con 2 balazos en la Primera Guerra Mundial, deja a su familia, su padre, su madre, su hermana, no los ve nunca más. Hay muchos personajes que fueron fundamentales. El año pasado se inauguró, digamos, una plazoletita, digamos, acá en la aldea. La plazoletita lleva el nombre de Hermana Verónica. Yo creo que muy merecido lo tiene. O sea, fue muy emprendedora, digamos. Y hay otro medio tapado, digamos, que tenemos que sacarlo. Otro, que fue simultáneo ahí con la Hermana Verónica, que se merece un capítulo aparte. Yo creo que es la Hermana Concepción, que fue una gringa, digamos, de nuestra aldea, que llegó a ser monja, digamos, de la misma congregación, digamos, superiora provincial, digamos, de la congregación de hermanas, o sea, Argentina, Brasil y Paraguay. Todo eso por ahí que concretó la Hermana Verónica también se le debe en gran medida a esos aportes que en realidad la Hermana Concepción desvió para acá, digamos, en cierta forma, digamos, otra, o sea, fundamental, digamos, un empuje tremendo. Años un poquito más atrás, digamos, antes de la llegada de la Hermana Verónica, años en que la Hermana Rómula, o sea, la gente joven nunca la escuchó nombrar. Concretó la escuela primaria, todo el edificio de la escuela primaria, todo el internado de mujeres, la edificación de la sala de primeros auxilios, todo el tema de la electrificación, toda la gestión, digamos, la telefonía. O sea, te decía Ana María Gassman, también, digamos, la mujer de Santiago Yen, partera, digamos. Una etapa que a mucha gente la marcó mal en la historia de nuestra aldea. Es un proyecto también, o sea, el internado de varones, comienzo de la época del 60. Colaboró muchísimo la gente, digamos, la comunidad. Digamos, te imaginas en carro buscar arena de Picada Verón, y por ello quedó mucha gente marcada, digamos, porque no tuvo el mejor funcionamiento. Pasaron muchas cosas feas, digamos. Las condiciones de higiene
no fueron las mejores, la alimentación tampoco, maltrato. Que yo por ahí hablando con mucha gente, hay mucha gente que lo superó, hay mucha gente que gracias a Dios le encontró el lado positivo, otra gente que quedó con un resentimiento muy grande, digamos. Hay gente que no quiere saber nada de nuestra aldea, de la religión, que ya te digo, o sea, hay uno por ahí capaz que cosa que la toma medio por ahí con liviandad, con humor, digamos, que salían los gurises, armaban como unas lanzas, digamos, como una fija, digamos, a cazar conejos cuises para comer, digamos, pero digamos, atrás de eso te habla de otra cosa. Y bueno, capaz que había habitaciones que había apilado mercadería que no se usaba, por decirte, ¿viste? O sea, que cosas que vos no llegás a... Y eso, gracias a Dios, dejó de funcionar, empezó a decaer, digamos, el funcionamiento en la década del 80, por ahí. Bueno, Cristian, como te decía, para contar hay muchísimo. Agradecemos que nos hayan recibido acá en su casa y bueno, la idea es poder difundir también un poco la historia de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de nuestros lugareños. Así que muchísimas gracias.